Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos cordiales a todas las personas que están conectadas con nosotros desde cualquier parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el agrado de presentar a Katy Machoa, de nacionalidades quichua, amazónica, y nos va a tomar el tema más cárceles y más seguridad. Es una pregunta. Bien, el latinoamericano Pro tiene la agrado de presentarle ahora a Katy. Mi nombre es Edmundo Albornoz y los saludo desde Estocolmo, Suecia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Katy, usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Edmundo, y a todo el equipo Bélgica, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad del contacto de estar acá, también a este espacio de difusión, enlace latinoamericano. También me parece un gran esfuerzo para justamente enlazarnos como ecuatorianos y ecuatorianas en el mundo sí, como no estar tan desprendidos de lo que pasa en nuestro país, pese a que están trabajando o están haciendo su vida, ¿no? En otras partes del mundo. Así es que felicitar por esta iniciativa, por este arraigo, ¿no? Este fomento al sentido de la pertenencia respecto a nuestro país, que sobre todo en momentos difíciles son claves, ¿no? Y creo que uno de estos es ahora mismo. Bueno, si es que ya me dio la palabra, entendería que empezamos con el tema, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, quisiéramos comentarles en primera instancia que cuando se me hizo la propuesta de poder tener y contar con este espacio, lo que había planteado es este tema de como un cuestionamiento. En realidad, la construcción de cárceles es la solución a la crisis de seguridad que vive el Ecuador o también a la crisis de inseguridad que vive el Ecuador. Y esta pregunta, ¿no? Está planteada sobre todo porque les hablo de un lugar del Ecuador que es la región amazónica, una región, digamos, que se diferencia, tiene muchas diferencias en relación a las otras regiones, ¿no? Y creo que una de sus principales diferencias es el proceso de colonización y cómo nos fuimos construyendo en este proceso de colonización. Así tenemos en la costa una región en la que se dio más el proceso de la comercialización, de la industria, del movimiento en ese sentido, ¿no? Inclusive de las expresiones de las divisiones de clase, digamos, mucho más arraigadas. El tema de obrero, por ejemplo, está ahí muy marcado. En la sierra, en cambio, tenemos una cuestión muy marcada por el sistema sendatario, ¿no? A partir de ese sistema de colonización, pero en la Amazonía lo que tenemos es una una cuestión que está atravesada por la religión, por las misiones, y está un sistema sendatario, sí, pero tiene algunas variaciones. Y esto que les digo marca mucho el tema de la seguridad, ¿no? Porque además se da en tiempos que no son iguales. De hecho, la Amazonía era considerada, y tal vez, no sé si tuviera interlocución con la audiencia, que gentilmente y que interesadamente también está dedicando su tiempo a este espacio, diríamos, ¿cuáles son las primeras nociones que tenemos de la Amazonía?
¿no? Y para empezar, un concepto que suele decir mucho la gente, dicen el oriente, ¿no? Y hay una canción, además, ¿no? Me voy al oriente a trabajar. Entonces, eso también tiene como un preconcepto de un lugar inhóspito, poco habitado, selvático, ¿no? Como, no sé, hasta misterioso. Entonces, y eso de alguna manera sí ha variado en cómo se han ido conformando las ciudades, ¿sí? Y sí, y la dinámica social. Y esa dinámica social y esa conformación de las ciudades, para cuando yo era niña, por ejemplo, era como el pueblo, ¿no? Entonces, si uno está en una comunidad, iba y salía al pueblo, ¿no? A proveerse de determinadas cosas. Y salir al pueblo era una cosa muy tranquila, era algo como uno podía ir nomás, sentirse segura a la madrugada, en el día. Uno podía estar en el terminal terrestre y salir sin problema, caminar en la noche. Esa sensación de seguridad como mujer, por ejemplo, estaba presente. Es decir, como mujer no tenía una percepción de me van a robar, me van a violar, me van a secuestrar, que es algo que ya está presente y que nos cruza en la mente de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, esa es un poco la situación, ¿no? Entonces, si antes podíamos caminar a cualquier hora libremente por la ciudad, por el terminal terrestre, y pongo ese sitio como referencia porque es un sitio clave, ¿no? En cualquier ciudad, eso ha cambiado drástica y estrepitosamente en los últimos años. Entonces, a ratos uno veía así, ¿no? Como les dije al principio, que nos podían ver a las personas de la Amazonía así como lejanas, como algo inhóspito. Desde acá también decíamos, bueno, eso pasa en la costa, en la costa hay capaz más delincuencia o qué sé yo. Pero lo que le sucede al Ecuador en este momento es que esas ideas ya no son, ya no están, ya no son regionales. De alguna manera se han borrado el regionalismo respecto a la seguridad. Creo que, y que yo me preguntaba, y tal vez ustedes, sí, les invito a reflexionar sobre esto. Algo que también nos marca, nos ha marcado como Ecuador es el regionalismo, ¿no? A ratos. Pero fíjese que el regionalismo se ha roto en esta idea de la violencia, porque todos pensamos, todos y todas pensamos lo mismo respecto a la seguridad. Y eso para mí es como súper fuerte, ¿no? Porque deberían ser otras cosas las que estén por delante para haber roto esas barreras regionalistas. Sin embargo, están rotas ahora mismo porque hay un sentimiento, una sensación, una percepción común en el Ecuador que tiene que ver con con esto de la inseguridad, ¿ya? Y bueno, con esta introducción de por qué el tema, ¿no? Lo que queríamos y quería compartirles es desde acá, desde esta región y desde este sentir que les contaba en un principio. Nosotros sostenemos, nosotras y nosotros sostenemos que la construcción de más cárceles no es una solución a algo que sentimos y que nos atraviesa a todos y a todas en este país, ¿no? Y lo que miramos es que existen alrededor de 52 cárceles en el Ecuador y que estas cárceles no han tenido... no han cumplido su objetivo, porque lo que se dice es que, o que están dentro del sistema, perdón un segundo, ya. Bueno, estoy en mi casa y acaba de atravesar una avispa, si es que eso era emergente. Entonces,
les comentaba, ¿no? La construcción de las cárceles no es una alternativa y la idea es como ir poniendo algunos elementos al respecto. Lo primero que quería señalar es como, fíjense que desde el 9 de enero del 2024, el gobierno... em, el gobierno de Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, algo inédito en el país e inclusive en el continente, ¿ya? Y declara la guerra, o el Estado le declara la guerra a 22 bandas narcodelictivas que fueron identificadas como objetivos terroristas y por lo tanto objetivos militares. Y entonces ahí yo creo que hay un hito en la historia de nuestro país, lo señalo, y sí, ha sido un hito que nos ha marcado a toda la población, a todos los sectores sociales, ¿no? Hemos estado atravesados por esta declaratoria a estas bandas. Eh, entonces, fíjense que han pasado como alrededor de 9 meses, ¿no? En donde tenemos una serie, digamos, con este anuncio del gobierno, tenemos una serie de declaraciones de estado de excepción que inclusive ya no son más admitidas por la Corte Constitucional. Entonces, claro, hay esta declaratoria de emergencia, hay un mecanismo político que son los estados de excepción que tienen un límite tanto en su aplicación constitucional, pero también en su aplicación práctica. Es decir, que en la práctica no se logra resolver este tema. Entonces vemos que es un tema que está ahí presente y que va a estar presente durante mucho, mucho tiempo, ¿no? En nuestro país. Entonces, ahí vemos que hay una articulación, ¿no? institucional entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, hay todo este sistema que se organiza y que el primer punto que quisiera subrayar es el tema del manejo presupuestario, porque toda guerra, ¿no? Significa recursos económicos concretamente. Entonces, claro, el gobierno, además de este manejo político de estados de excepción, por un lado, por el otro lado, lo que hace es asignar a todo este sistema de instituciones un presupuesto, ¿ya? Y ese presupuesto que ha sido reservado, ¿no? No es que todos los ecuatorianos tenemos acceso a saber qué se está haciendo con ese presupuesto. También ha implicado políticas regresivas. Una política regresiva es el incremento al IVA, entonces que fue transitando, ¿no? Del 12% al 13% y finalmente al 15%. ¿Ya? Y estas políticas regresivas tributarias, miramos que, por un lado, este sentido de inseguridad, de miedo, ha hecho que el presidente tenga una aceptación, ¿no? Porque recordemos también que otra cosa u otros hitos que ha tenido el país fueron los paros del 2019 y del 2022, que fueron por cuestiones justamente de políticas regresivas, ¿no? Eliminación de subsidios, subida de pasajes, que van en la misma tónica del incremento a los tributos, pero no hay, digamos, no hay una explosión social, más bien hay una aceptación que el gobierno actual de Noboa sabe manejar muy bien, explota muy bien. Y una de las críticas principales que hacemos, ¿no es cierto?, es el manejo de marketing, mucho que tiene el gobierno, pero los resultados, digamos, mínimos. Entonces, hay un incremento del presupuesto, pero ese incremento del presupuesto, buena cuota está del aporte mismo de las personas que,
que queremos buscar una solución o nos han obligado justamente a aportar en esta guerra para, digamos, combatir a ese enemigo, combatir a esas 22 bandas. Pero justamente, ¿qué es lo que sucede? Y aquí les traía un dato específico respecto a una de las pocas compras públicas que se han hecho visibles, ¿no? Por parte del Ministerio de Finanzas, y es que recién el 27 de septiembre de este año, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas adjudicó a Santa Bárbara, una empresa pública, un contrato por 3,2 millones con el objetivo de la implementación de un campamento móvil, ¿no? Que se encontraría en la parte exterior del complejo carcelario de Guayas. Eh, y entonces aquí también cabe la reflexión, es decir, las cárceles que también entraron en una crisis, ¿no? Y estos lugares específicos que se supone que deberían estar controlados, que son de rehabilitación, no logran. Y con todo esto que veíamos, ¿no? Meses de estado de excepción, estados de sitio. Todavía no logran y la estrategia es pues poner un campo móvil externo porque no hay el control todavía de estas cárceles, ¿no? Que están, sí, como aparte que están hacinadas, digamos que hay PPLs de un nivel alto de peligrosidad, pongámoslo así. Y el punto es este, que no hay control sobre estos espacios. Y de una vez, dicho sea de paso, este es uno de los motivos por los cuales nosotros creemos que no, las cárceles no son una solución, porque sí. ¿No? Estas cárceles que tienen tantos años, que tienen o que acogen, ¿no? A estos perfiles de PPLs, no logran ser controladas, que está no solo la policía de la cárcel especializada, sino está la Policía Nacional y están los militares. Y además de eso, quieren hacer un campamento móvil. Entonces, miramos que efectivamente ahí hay una crisis y que no hay una garantía que la solo construcción de una cárcel de alta seguridad pueda ser controlada por el Estado. O sea, y evidentemente hay un desbalance, ¿no? Entre las fuerzas públicas y este sistema narcodelictivo que está organizado. Y ese desbalance todavía no da muestras de equilibrio. Entonces, ahí, digamos, un primer elemento. Y ya respecto a la asignación presupuestaria, ¿no? Que para este año ha sido de 3,133,4 millones para todo el gabinete de seguridad. Sí, pero justo de este presupuesto, lo que sucede también es que no todo ha sido gastado, ¿no? Y fíjense que yo quería traerles y estuve mirando los datos más recientes. Entonces, hasta septiembre, ¿sí? El dato es el siguiente, hasta septiembre de este año solo se ha gastado el 65% de esta asignación presupuestaria. Am, entonces, tenemos, digamos, este presupuesto que ha sido asignado al Gabinete de Seguridad. ah, eh, em, ha sido manejado por dos sectores, básicamente. El primero, la Policía Nacional, ¿no es cierto? Y la Policía Nacional tiene, digamos, un gasto de 1,087,8 millones de dólares, ¿no es cierto? Siendo la que más ha gastado, ¿ya? Y de acuerdo al portal de compras públicas, no se evidencian grandes compras de equipamiento.
De hecho, dice que los procesos subidos se refieren sobre todo a acciones de mantenimiento administrativo y servicios de comunicación y publicidad. Ahora pasemos a ver la segunda entidad que ha gastado más de este rubro asignado con 1.083.9 millones de dólares, que es el Ministerio de Defensa Nacional, que está al frente del manejo de las Fuerzas Armadas, y en donde miramos asimismo en el portal de compras públicas que se reflejan tres procesos por 162.000 dólares referentes a antivirus tecnológicos, materiales de ferretería y producción audiovisual. Ahora, entendemos que también porque es información reservada, no nos van a decir el tipo de equipamiento, ¿no es cierto?, de armas, de dotación de armas, de municiones, etcétera, por una cuestión de seguridad, pero también es importante mirar, ¿no?, lo que sí refleja el sistema y los gastos que se están haciendo. Eh, y bueno, esto por un lado, también no sé si es que es como todo de corrido, Eduardo, ahí tú perdón, Edmundo, ahí tú sí me pueden parar en el momento que crean o si hay que hacer un diálogo con las Sigue personas que nomás, sigue. gusto. Eh, sí, entonces, respecto al presupuesto, por un lado tenemos esto y por el otro lado yo quería traer el tema de salud, porque claro que hubo un debate en la Asamblea Nacional y el gobierno también hizo énfasis en que hay un presupuesto mayor en salud y educación. Sin embargo, esto, ¿por qué no lo sentimos? Los ecuatorianos y ecuatorianas cuando nos enfermamos, no sentimos que esté reflejado esto. Entonces, hay una data que dice eso, pero que en la práctica no miramos o cuando nos vamos al hospital tenemos que nosotros terminar comprando lo que necesitamos para curarnos. ¿Ya? Y aquí entonces traía esto que es del IES, ¿no? Que ha sido un tema muy sensible que atraviesa, que nos atraviesa, ¿no? Un tema doloroso porque finalmente son las personas de la tercera edad quienes ya trabajaron durante toda su vida y el gobierno y los gobiernos han ido haciendo caja chica tomando estos valores, ¿no? Y después tenemos como toda una crisis humana, ¿no? Y bueno, entonces esto, ¿no? Que por ley el Estado debe pagarle al IES los servicios médicos para jubilados y personas con enfermedades catastróficas. Y fíjense que el presupuesto general del Estado, publicado el 2 de abril del 2024, ¿no? No asignó ningún rubro para el seguro de salud del IES, ¿no? No, asignó cero para el IES. Y bueno, la entidad ha estado pidiendo al menos 782.4 millones de dólares. Y entonces aquí vemos cómo hay un acomodo y hay un relato y hay una narrativa que, que está eso, que está dicha y que está acomodada para crear un perfil, ¿no? Un perfil publicitario, ¿no? Y también lo que mucho decimos desde los sectores sociales, un perfil de cartón, ¿no? Pero que en lo material, en lo corporal, ¿no? En la vida misma, no está presente. Entonces, eh, perdón, ponía el tema de salud porque realmente, si la sociedad hizo un sacrificio para incrementar la asignación presupuestaria, el presupuesto para esta guerra, ¿no? Pero que esto significa también el deterioro de vida. O sea, y creo que sí, ha habido también como algunos cuestionamientos, como guerra es un término, digamos,
demasiado grande. O sea, guerra es algo que puede ser que no esté pasando, ¿no? Porque uno sí, pues se puede imaginar cualquier película de la guerra y no estamos en esas condiciones, pero si uno lo mira capaz desde otro lado, yo no estaba desestimando que sí podemos estar viviendo una situación de guerra porque se deteriora la vida de las personas. Estamos, y aquí en la salud se ve, si no hay presupuesto, si no tienes, ¿no? Y quienes sufren primero y más, y donde más se asientan, ¿no? Los pesos de este tipo de conflictos, ¿no? Es en los sectores vulnerables, y aquí acabo de señalar uno de ellos, y después, bueno, hay una serie de sectores vulnerables que estamos sintiendo más, perdón, estamos sintiendo más esta situación. Ok. Muchísimas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes. Llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Hoy estamos con Katy Machoa y damos inicio a la ronda de preguntas. Les recordamos que el tema de hoy es más cárceles, más seguridad. Esta interrogatoria, esta pregunta eh, tiene muchas aristas. Hemos visto cómo en América Latina se toma de ejemplo una lucha, digamos, un factor exitoso en El Salvador, se podría decir, eh, con Bukele en el poder, con un plan de acción de 7 ejes eh, y del cual internacionalmente se ve uno que es o la mitad de uno, que es la parte, eh, eh, digamos, de muestra de poder de acción, poder militar, poder policial, y entre eso vemos unas cárceles gigantes donde se acumula una cantidad de presos muy grandes, pero que en definitiva se lo ve en todas partes como algo exitoso porque la delincuencia ha decaído en uno de los países más violentos del mundo. Y usted nos comenta, nos trae el argumento de que no necesitamos cárceles. La pregunta en base a estas dos tendencias, digamos, es ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo aseguramos de que no los delincuentes no actúen violentamente como lo que está pasando en el país? Sabemos que hay muchas aristas también, por supuesto, pero ¿cuál es la alternativa al combate de la delincuencia, al que no hayan delincuentes, a la situación momentánea? eh, Usted mismo dice, es una situación como que realmente sí existe una guerra. eh, También sabemos que desde la perspectiva del derecho internacional, esa declaratoria de guerra en Ecuador no tiene mayor sentido. Eh, pero sí, la gente vive con la angustia como si que viviera en guerra, porque realmente da miedo salir. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Eh, ¿Cuáles son las alternativas, por ejemplo, al caso Bukele, que como le digo, se considera un poco exitoso, pero conocemos solamente un poco de esos 7 ejes, eh, y en Ecuador no se hace ni medio, ni el eje que se ve internacionalmente, el del poder militar policial, ni los ejes sociales, ¿no? De creación de puestos de empleo, digamos, de organización estatal, de dar respuestas a las inquietudes sociales. ¿Qué se puede hacer en el Ecuador? ¿Cuáles son las alternativas a las cárceles? Bueno, un gusto, Jimmy. Gracias, justo me llegó en un momento muy oportuno. Bueno, esa es una pregunta tremendamente
importantísima, necesaria, pero muy, muy complicada de poder responder, ¿no? En principio, tal vez antes de pasar a esa respuesta, solo quisiera como cerrar porque tenía dos elementos más desde acá, ¿no? ¿Por qué esto no de las cárceles? Y entonces, fíjense que en un estudio de la CIDH se registró 680 personas fallecidas en el contexto de violencia desde las cárceles y que estas personas, ¿no? Tuvieron procesos de tortura, ¿no? Tratos crueles, inhumanos, degradantes, y la narrativa nos dice que estos tratos cruzaron por el corte de agua y de alimento, ¿ya? Y eso capaz, no, nuevamente en esta idea de que es guerra, es desproporcionado o como que sí, porque fíjese que están como de por medio estos elementos vitales de la vida, ¿no? Que estuvieron atravesados. Pero, ¿no? Por el otro lado, en este contexto hizo eso como una estrategia, digamos, militar, policial, ¿no? Pero también no hubo presupuesto y no se le pagó a los proveedores que proporcionaban alimentos a las cárceles, ¿no? Entonces, durante largo tiempo, por esta falta de presupuesto, los PPLs no tuvieron acceso a los alimentos, ¿ya? Y por último quería traerles el siguiente dato. Hay un compañero y bueno, también como parte de un proceso de lucha, ¿no? Del que formo parte desde mi organización base, ¿no? Mi comunidad, hasta mi organización madre, ¿no? Regional que es la Confeñae y nacional que es la CONAIE. Nos ha dolido mucho esto, ¿no? Hay un compañero que se llamó Víctor Enrique Guailias Gutama, que el 13 de noviembre del 2021 en Guayaquil, debido a esta crisis carcelaria y todo lo que en ese momento se vivió bastante cruento, él por condiciones de su lucha social, ¿no? Era una persona oriundo de la comunidad de San Pedro de Yumate, en Molleturo, la provincia de Azuay. Entonces, en una lucha sobre todo en contra de los proyectos mineros, lo tomaron preso y estuvo ahí atravesado en algo que no le correspondía, pero estuvo ahí en la cárcel y él murió ahí. Entonces, es esto otro, ¿no? Para quienes estamos del lado de la lucha social, ¿no? Quienes estamos defendiendo derechos, justicia social, equidad, que estamos como muy siempre, como mucho en el peligro esto, ¿no? De la criminalización de la protesta social. Ir a parar a una cárcel es, digamos, algo que ahora es casi una cuestión de terror y ahí vemos las consecuencias de esta cárcel. Y después el otro dato para cerrar la idea y entrar a esta puerta enorme que nos acaban de abrir es, igual estuve como revisando, y es el tema de la sobrepoblación carcelaria, ¿no? Y que sí, una cuestión es de infraestructura, ¿no? Pero también es cuánto el Estado invierte en esos espacios, ¿no? No solo en la infraestructura, sino en el sistema en sí. Cuánto invierte en la seguridad, en programas, ¿no? De atención, de realmente de rehabilitación. Y después el otro elemento es el uso desmedido y prolongado de la prisión preventiva de libertad, ¿no? Y eso ya nos ata con el sistema judicial, con la fiscalía, ¿no? Cómo esos procesos se vuelven prolongados. Entonces, por ahí un poco estaban los elementos
para desde acá y tal vez cerrar algo de lo que no hay información también, que no es más importante, porque hasta aquí yo les he podido dar algunos datos, cifras, ¿no? Pero algo que no hay información es cómo es la vida alrededor de las cárceles, ¿no? Porque la gente tiene miedo a hablar, tiene miedo a decir. Y entonces hay una modificación, o sea, si miramos nuevamente la cárcel de Guayas, ¿no? Y esto que decíamos de esta unidad móvil externa, es porque externamente también están operando, ¿no? E inciden en la población que está en esa zona de influencia. Y eso definitivamente somete, condiciona y es algo a lo que no estamos dispuestos aquí en nuestro territorio y además esto, como les comentaba, que no ha sido una vida la que estamos, eh, o no ha sido tan larga la vida así, ¿no? Condicionada por los niveles de inseguridad. Ahora, yéndonos a la pregunta, ¿no? Que es, digamos, una pregunta abierta y que yo no podría decir este y con certeza es el camino, pero sí me podría poner nuevamente elementos. Y un elemento importantísimo es quiénes son, cuál es la conformación de estas bandas narcodelictivas, ¿no? Y si vemos buena parte de la conformación de estas bandas es la juventud, ¿no? Y ahora no traje los datos, pero vemos que los niveles de deserción escolar son súper altos. Y ahora mismo la escolaridad inclusive virtual, ya no puede darse porque no tenemos luz. Entonces, las familias, ¿no? Y muchas familias que, por ejemplo, tienen madres, a madres como jefas de hogar, que tienen que salir a trabajar. Entonces, sus hijos ya no están al resguardo de los profesores, del sistema educativo. Ese sistema educativo no está amparado. Entonces, lo que miramos es que los niveles de deserción escolar y también el nivel de acceso a la educación superior, que nosotros luchamos mucho en las movilizaciones. Hay barreras, hay límites para acceder a la universidad y los gobiernos de turno no han dado solución a esto. Y ahí nosotros logramos conseguir en medio de estas luchas que se asigne presupuesto a la universidad, a la pluriversidad, a Mauta Iguasi, que es una universidad en la cual hemos apostado, ¿no? Y fíjense que tiene una modalidad virtual semipresencial y la composición también lo sé digamos, algunas relaciones ahí con el personal de la universidad. Es una composición del sector indígena, campesino, o sea, justamente ha cumplido ese propósito de poder acoger a quienes digamos, las grandes universidades está excluyendo. Entonces, la Mouta Iguasi sí es una alternativa frente a un sistema que excluye, ¿no? Y que deja por fuera a mucha gente con eso de los niveles de puntaje, etcétera. Entonces, la perspectiva de vida de la juventud eh, está anulada ahora mismo en esta sociedad y eso es un problema. Entonces son fácil presa de estas bandas. Lo que habría que hacer es justamente un eje que pueda empujar, que se pueda realmente invertir y asegurar un sistema de educación que, digamos, el registro civil no sea solo el registro, sino que sea un registro que pueda dar seguimiento y que podamos saber, ¿no? Junto al Ministerio de Educación, dónde están esos niños, dónde están esas niñas, ¿ya? Entonces, ahí, digamos, es un tema que nosotros también vemos con mucha preocupación. Después de eso es el trabajo, ¿no?
Y fíjese que es un trabajo porque nosotros cuestionamos muchísimo esta idea que se quiere implantar desde el gobierno o que parece que está situada y naturalizada como que la gran empresa es la que da trabajo. Y ahora no tengo el dato, pero nosotros miramos cómo la agricultura es quien da más fuentes de empleo y son fuentes de empleo directa. Y es un tipo de fuente de empleo que también tiene tiene un otro manejo de distribución, ¿no? Y por eso aquí tenemos esto de la agricultura familiar, solidaria. Entonces, la agricultura es algo que es un potencial además de este país mega diverso, ¿no? Con una variedad increíble de alimentos, ¿no? Y también aquí quisiera decir algo muy específico. Nosotras aquí en la Amazonía hemos cuestionado mucho el sistema de compras públicas de la alimentación escolar. Porque fíjese que a todos que es homogenizante, ¿no? Y con uno solo, con determinadas características. Aquí en la Amazonía tomamos mucho chicha, ¿no? Y de tiernas edades. Y es la asua de yuca, que es una bebida que puede estar fresca o fermentada. ¿Cuál ha sido la alimentación escolar? Ha sido unas... al principio, ¿no? Eran unas galletitas y unas leches. ¿Ya? Y claro, cuando tomas leche, con eso no forma parte de nuestra dieta cultural. Entonces, en lugar de alimentarnos, lo que había es una indigestión. Entonces, el, digamos, la visión del Estado es una visión, todavía es de un unistado, no de un monoestado, no de un pluriestado, de alguien que mira las realidades. Y comentaba esto porque nosotras, las mujeres, decíamos, bueno, entonces nosotros le vendemos la yuca, la chonta, o sea, los alimentos. Pero claro, nosotras no, y justo el Estado no ha brindado las posibilidades para que desde los sectores agrícolas podamos hacer estas compras públicas y que no sean centralizadas ni homogenizantes. Entonces, el trabajo o las fuentes de trabajo no solo son las empresas a quienes les perdonan los impuestos, ¿no es cierto? A quienes les dan dinero también y eso le llaman inversión. Entonces invierten en las grandes empresas, pero en estas otras economías que generan y que además son pertinentes y necesarias, como el ejemplo que les acabo de dar, no hay. Entonces, ese es un gran problema y es algo que no ha solucionado ningún gobierno y que nosotros seguimos demandando y creemos que sí son alternativas efectivas, reales, que se pueden hacer. Hasta ahí, mi querido Jim. Sí, estoy de acuerdo en que ciertas cosas hay que hacerlas locales y no a nivel general, por ejemplo, esto de la alimentación, la colación infantil, eso digamos, se logró hacer bastante entre el 2008 y 2017, pero siempre ha habido ciertas deficiencias, se podría decir, de hacer para incluso participar a las comunidades locales en estos procesos de mejorar el proceso de alimentación, porque hay cosas que también, verdad, que no son adecuadas, a veces son de de la visión centrista, se podría decir, de lo que se considera sano o alimentario eh, y sin considerar las condiciones particulares de las diferentes regiones que tiene el país. Pero en cuanto a la pregunta fundamental que estamos conversando del inicio, que son, por ejemplo, eh, ¿qué nos llevaría, por ejemplo, a necesitar menos cárceles o no necesitar cárceles para poder enfrentar a la pregunta en el momento fundamental en el país, que es la seguridad o la falta de seguridad?
¿qué podemos hacer para transformar el país, para volverlo a tener seguro? Fuimos uno de los países más seguros de la región, el segundo más seguro, según las estadísticas. ¿Qué podemos hacer para volver a tener esos números tan agradables, para poder volver a poder caminar por las calles sin temor, como ya se los hacía hasta el 2017? ¿Qué se puede hacer para poder, o sea, desde la visión que ustedes tienen como organización, como comunidad, qué se puede hacer o solamente tienen una respuesta para lo local, para lo regional y no para lo nacional? ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, dentro de todas esas visiones y darle una respuesta? ¿Hacer lo que hizo Bukele en sirve, no sirve en Ecuador? ¿O darle otra alternativa? ¿O hacer lo que hizo la Revolución Ciudadana, que tuvo mucho éxito, por ejemplo, entre el 2007, 8 hasta el 2017? Volver a tomar ese tipo de iniciativas, tal vez mejorarlos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se lo puede hacer? La CONAIE tenía ciertas cosas interesantes también para dar respuestas a todas estas inquietudes. ¿Qué nos puede decir de esas visiones que se pueda tomar un futuro gobierno para poder canalizarlas y hacerlas realidad? Bueno, lo que un poco para explicar mi exposición anterior, lo que quise decir es que definitivamente, y además fue anunciado por el propio actual presidente, ¿no? Él dijo que, si no me equivoco, en los primeros 100 días iba a incrementar los niveles de trabajo, ¿no? De empleo. Él ofreció empleo. Bueno, lo que ha habido es desempleo. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es que la gente, algo como blindar, cómo poner una barrera a esta situación, es dándole un trabajo digno o organizando el trabajo que ya existe en la población, es invirtiendo en el trabajo que ya se está haciendo, ¿ya? Fíjese, yo soy del Napo. Fíjese, el Napo es la provincia en donde estrepitosamente ha crecido la minería, ilegal ilegal, ¿no? Legal e ilegal. Es una enfermedad que está ahí y es la necesidad de recursos que son necesarios, pero también otros que ya es la enajenación del capitalismo, ¿ya? También es eso. Y fíjese y cómo todo está tan complejizado y atado al mismo tiempo, porque el narcotráfico, ¿cómo lava el dinero? Nosotros hemos dicho a través de la minería ilegal. Ahí hay lavado de dinero. Entonces está atado, porque todo esto es financiamiento. Si a nosotros nos quitan el 15% y así financian, estos otros hacen minería ilegal y así se financian. ¿Y sabe con quién? Cuentan con el respaldo con la propia gente que no tiene trabajo, que no tiene perspectivas de vida, que no está educada. ¿Sabe qué dice la policía y los militares? Y lo digo porque estamos en asambleas, hemos hecho en la provincia del Napo la tercera asamblea de la provincia debido a los impactos de la minería. Y estuvo ahí comandantes de la policía y militares. Yo decía, pero si la propia gente sale en contra nuestra, ayúdennos, ustedes hagan algo. Bastante complicado, pero fíjese que es eso, ¿no? Y otra cosa que comentábamos es que hay tantas cosas y ya ahora al principio me parecía que era mucho tiempo, una hora, ahora siento que me va a faltar el tiempo, pero les comento esto. Ayer estuve en una comunidad y la compañera le decía, hay un río bien bonito era, ¿no? Y decía, ese río, compañera, ¿no? Es el río Blanco en la provincia del Napo, ya está contaminado, ya no sirve. ¿Y quién contaminó? La gente que vive ahí y otros. ¿Qué es lo que hace la gente? Va a reclamarle a la alcaldesa del cantón a decirle que le dé agua. Y además le reclama absolutamente brava y enojada que por qué no le da agua. Y uno dice, oiga, pero si usted tenía agua.
Usted está ensuciando el agua. Ahora le pide a la otra agua. ¿Y usted de dónde cree que sale el agua? Estamos en un nivel crítico de irracionalidad para mí de las personas. Es demasiado, sí, como en qué punto estamos ya en la práctica mismo de la sociedad ecuatoriana, de la gente, y hay una cosa sin sentido. Hemos perdido el sentido mismo de la vida. Y fíjese que esto le digo en un contexto de sequía, de escasez de agua. Si no hay luz, es porque no hay agua. Pero la gente que está haciendo minería, solo le importa el dinero. No hay un sentido común, no hay lógica. La última asamblea de la minería, ¿saben dónde fue? Y lo digo porque fue público también. Fue en Capirona. ¿Qué nos dijeron las personas cuando nos recibieron en su comunidad? Nos dijeron, si tienen sed, traigan su agua, porque aquí no hay agua. Su río está contaminado y no tienen agua. ¿Ya? Entonces ya hay realmente hay una degradación de las condiciones de vida bastante fuerte que está atravesado, además, y claro, quienes hacen minería ilegal es gente armada, ¿ya? A nosotros nos han satanizado por la Guardia Indígena. Fíjese que es la Guardia Indígena, somos nosotros con lanzas. Vea cómo va esta minería ilegal, que es gente del narcotráfico, es gente armada. Entonces, necesitamos, por eso yo lo que intentaba decir es que utilizamos la lógica y las cosas que existen. Si podemos organizar lo que la gente hace y podemos desprenderle de este tipo de enfermedades del cual ha sabido aprovechar muy bien todas estas organizaciones que no son propias de aquí, porque también son transnacionales, ¿no? Entonces tenemos a los de Jalisco, de México, de Colombia, o sea, hay una cuestión transnacional atravesada, entonces es bastante complejo. Por eso no podemos decir que solo las cárceles son la solución, porque es más complejo que eso. Y con eso cierro mi intervención y hay una manito alzada. Gracias. Sí, muy bien, desde Suecia, Edmundo Albornoz, por favor, tu micrófono. Sí, la manito alzada. Ahí en la parte final, ahí coincidimos, es decir, las cárceles nuestras están llenas de bastante gente pobre, en su mayoría, y por ahí unos que otros capos, pero son capos medianos, me parece a mí, ¿no? Y que a última hora asesinan y hacen. En cambio, los capos grandes, a mí me parece que allí están el ministro, la hermanita del ministro también, o la cuñada del ministro. Bueno, fue sorprendida con 3 toneladas y de eso no se desarrolla nada, no se dice nada, ¿verdad? Y dentro del sector de la policía y generales del ejército también parece que no hay investigación absoluta. Y ahí viene, digamos, la parte internacional de las organizaciones internacionales que comprometen, digamos, a esta gente para que lleve su parte grande, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, el país es un desastre, digamos, la administración del país, digamos, porque todos están por llevar. Desde el presidente de la República, digamos, que no paga hace mucho, digamos, la familia de él o la corporación no paga los impuestos, da mal ejemplo completamente, digamos, y mejor dicho, da el ejemplo a seguir para su gente, para sus grupos, y estamos en esa situación, digamos, en que más cárceles, más seguridad no lo va a haber. Si no empezamos desde arriba mismo y teníamos que llegar, digamos, a otras elecciones donde votemos, digamos, más inteligentemente, porque
no vamos a tener una solución para nuestros problemas. No sé cómo lo vean ustedes desde la parte amazónica del oriente ecuatoriano, digamos, en que nosotros en verdad, diciéndolo en verdad, por mi parte, digamos, se sabe poco de lo que sucede en esos sectores, digamos. La parte del Napo, que yo he llegado solamente a la entrada, pero no he entrado más adentro. Dime tú, Katy, ¿cómo lo ves? Yo concuerdo definitivamente con lo expuesto. Y yo también les puedo decir que sí estamos como viviendo con mucha sorpresa. Todavía a mí me cuesta, por ejemplo, vivir la sequía en una zona en donde ha existido, la lluvia ha sido tan presente, ¿no? Los ríos siempre afluentes y de repente vives esto. Entonces sí estamos en un cambio de época para el Ecuador. Y creo que lo que me pasa a mí les pasa a muchos ecuatorianos y ecuatorianas. No logramos entender y añoramos el pasado y creemos que vamos a regresar al pasado, pero eso no va a pasar. No vamos a regresar al pasado, ¿sí? Nuestras condiciones de vida no van a regresar. Y es más, lo que podemos ver es que sistemáticamente se han estado deteriorando. Y creo que todavía no aterrizamos en eso y no tomamos mayor accionar, sobre todo desde una cuestión más de conciencia social, ¿sí? Que es en lo que fomento y en lo que trabajo. Y todavía creemos que alguien bonito, joven, por lo menos hasta las últimas elecciones, nos iba a solucionar las cosas y hemos estado un poco en esa lógica. Lo que puedo decir también es como parte de las organizaciones, nosotros creemos que la democracia no es el acto de votar. Nosotros creemos que la democracia es un acto permanente. Para nosotros la democracia comunitaria es justamente hablar de los problemas y resolverlos colectivamente. Eso significa democracia para nosotros. Y ese hacer democracia es el que nos falta todavía eh, poder hacerlo en la sociedad en su conjunto y no limitarnos a esta forma, ¿no es cierto?, de creer que es la autoridad la que tiene que hacer, la que toma las decisiones. No es únicamente eso, porque además les hemos dejado y miren que no han solucionado nada. Entonces, de acuerdo con lo dicho. Y sí, eso Muy sí. bien, perfecto. Ya para concluir, quisiéramos pedirte un mensaje para nuestra comunidad, para nuestros oyentes aquí. Bueno, para mí ha sido maravilloso estar en este espacio. Creo que, y esto que hemos conversado ahora, no lo podemos hacer sin ustedes, ¿sí? O sea, creo que hay algunas cuestiones puestas desde sentimientos, desde estados de ánimo, hasta inquietudes y preguntas, y todo esto creo que nos atraviesa por el ser ecuatoriano, y cómo lo vayamos a resolver, no lo hacemos sin ustedes, ¿sí? Porque no solo que siguen aportando al país económicamente, sino que también a mí me parece que estos espacios ayudan a pensar, ¿no? ¿Qué hacer? Y justamente a sacudirnos y no esperar que otro piense la política. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en las elecciones, ¿cómo se dan las elecciones? Es a ratos como un marketing, ¿no? Como puro dinero y la gente que quiere llegar al puesto para tener poder y nada más. Entonces no va por ahí la cosa, no están pensando cómo cambiar, no están pensando cómo mejorar, están pensando cómo llegar al puesto, nada más. Entonces nosotros no podemos confiar en ese quehacer de la política, sino lo que hay que hacer es ponerse a pensar qué hacemos. Y estoy segura que entre todos podemos salir, entre todos y entre todas podemos salir adelante. Así es que
De mi parte, muchas gracias, Ashka Pagaracho, como se dice acá en mi tierra, que es su tierra también. Así es que al mundo le esperamos acá con los brazos abiertos y a todos ustedes. Así es que muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos a nuestra invitada, Katy Machoa, por compartir su tiempo y sus perspectivas. Gracias por traernos estas perspectivas desde la Amazonía ecuatoriana, una tierra linda, hermosa, que yo he conocido a comunidades de prácticamente cuando eran chiquitas y he visto cómo van creciendo, que también constituye un factor de que hay que pensar por qué crecen tanto y si eso no está cambiando sus costumbres, su forma de ser, está cambiando la naturaleza y trae también muchos problemas sociales. También agradecemos, por supuesto, al apoyo, a la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos que colaboran con nuestros compatriotas en Ecuador y en Europa. Nuestra meta es construir puntos y juntos un espacio de integración y unión en espacios culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestras actividades. Buenas tardes en Ecuador, buenas noches en Europa y hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.